Contra todo pronóstico, él despertó. 13 de abril de 2026. Squamish, Columbia Británica. Está lloviendo. Un hombre está de pie al pie de una pared de granito de 600 metros con el agua corriendo por la roca frente a él. Él es uno de los atletas principales patrocinados por Arc'teryx. Ha escalado esta ruta exacta sin cuerda docenas de veces. Hoy él tiene una cuerda. No lo salvará. Esta es la historia de Will Stanhope. Bienvenido al extremo. Para entender por qué Will Stanhope estaba en esa pared esa mañana, tienes que regresar a donde todo comenzó. Norte de Vancouver. Él tenía 8 años. Sus padres lo llamaban el niño imposible. Si había una tarea peligrosa, sucia o aterradora que nadie más quería hacer, Will la hacía. Se ponía un traje de neopreno y se bajaba por una cuerda para destapar el pozo de su abuelo. Subía a las ramas más altas y precarias de un árbol solo para quitar la madera muerta, o saltaba del techo de la casa de sus padres directo a la alberca cuando tenía 8 años. Su padre lo llevó al Edge Climbing Center, un gimnasio bajo techo en North Vancouver. Desde el momento en que tocó las presas sintéticas, su vida tomó una trayectoria única. Y ya no se trataba de la escuela. Se trataba de ponerse a prueba contra una pared de roca a la que no le importaban sus excusas. Para cuando obtuvo su licencia de conducir, la preparatoria ya lo aburría. La roca no. Will hacía viajes regulares por la autopista Sea to Sky hacia Squamish, Columbia Británica, a 1 hora al norte de Vancouver, donde las montañas se elevan directamente desde el océano. Este lugar era uno de los principales destinos de escalada en Norteamérica. Y la pieza central de la escalada en Squamish es el Squamish Chief, una cúpula de granito de 2000 pies que los locales simplemente llaman el Chief. A los 14 años, Will ya escalaba en solo libre la pared del Chief. El solo libre es la escalada en roca en su forma más pura. No hay cuerda, ni equipo, ni compañero sosteniendo el otro extremo de nada. Lo único que hay entre un escalador en solo libre y el suelo es la calidad de sus movimientos en la roca. Si su pie se mueve media pulgada en la dirección equivocada o su mano no genera suficiente fricción, eso puede ser el final. Y Will entendía todo esto a los 14 años. Él escalaba sin cuerda temprano en las mañanas en aire fresco, cuando la roca estaba seca y su mente estaba clara. Incluso en ese entonces él tenía un sistema, y durante años el sistema funcionó. Con el paso de los años, Will empezó a hacer cosas en la roca que la mayoría de los escaladores ni siquiera pueden imaginar. En 2007, con solo 21 años, Will tuvo su verdadero momento de despegue. Se fijó como objetivo una ruta brutal llamada The Prowl en Squamish, la pared de roca donde todo comenzó. Esta ruta incluía secciones tan empinadas y tan aterradoramente lisas que requería sostener todo su peso corporal en los bordes de la roca, que no eran más anchos que la goma de un lápiz, a cientos de pies de altura. Will planeaba hacer el primer ascenso libre en esta ruta. Eso significa usar solo la fuerza del cuerpo para avanzar, pero aún usando cuerdas y equipo para detener una posible caída. Lo logró y ese ascenso puso en alerta a toda la comunidad de escaladores de Norteamérica. El chico del gimnasio ahora estaba jugando en las grandes ligas. Ese mismo año, Will escaló en solitario una grieta horizontal en Yosemite llamada Separate Reality, que sobresale de la pared como la parte inferior de un techo. Estoy hablando de 12 metros de roca sobresaliente sin nada debajo de él por cientos de pies. Sin cuerda, sin equipo, solo sus manos atascadas en la grieta sobre su cabeza, sus pies presionando contra la roca debajo de él, moviéndose mano sobre mano a través del techo de una pared de acantilado. Si se caía, literalmente no había nada que lo detuviera de estrellarse contra el suelo. No se cayó. Otros escaladores que lo vieron esa mañana literalmente se quedaron sin palabras, atónitos. Ese récord de solo integral casi nunca se ha repetido. Durante la siguiente década, Will se transformó de ser un chico callado de Vancouver a convertirse en una superestrella de la escalada. Y una cosa que lo hacía especial no era solo lo alto que llegaba, sino cómo escalaba. La mayoría de los escaladores modernos suben paredes que tienen gruesos pernos de acero previamente instalados en la roca por otras personas. Si te caes, solo te enganchas al perno y este te sostiene. Los escaladores tradicionales como Will no hacían eso. Will llevaba sus propias cuñas de metal y dispositivos de leva con resorte en su arnés mientras escalaba acantilados verticales y aterradores. Tenía que encontrar grietas naturales en la roca, meter manualmente su equipo de metal en ellas y sujetar su cuerda a eso. Si resbalaba, solo le quedaba rezar para que el metal que había encajado en la roca unos segundos antes no se soltara.
También era famoso por su brutal dedicación a la escalada en grietas. Es un estilo en el que los escaladores literalmente meten los dedos, los puños y los pies en fisuras afiladas de granito y los giran hasta que quedan trabados. Podrías pensar que esto es excesivamente doloroso. Will simplemente lo aceptó como el precio a pagar por escalar roca. Una vez, Will se esforzó tanto en una escalada que perdió toda la sensibilidad en su dedo del pie durante 2 meses completos después. ¿Y qué hizo después? Simplemente escribió un ensayo al respecto y siguió escalando. La sencilla filosofía de Will sobre el riesgo y su estilo de escalada no se limitaron a Vancouver. La llevó a algunos de los entornos más hostiles de la Tierra. En 2010 escaló la cara sur de Half Dome en Yosemite con Alex Honnold, el escalador más famoso y, en mi opinión, sin duda el más intrépido que existe. E incluso Alex dijo que la ruta que eligieron juntos lo puso nervioso. Los puntos de aseguramiento estaban tan separados que una caída en la sección más difícil casi seguramente sería fatal, incluso con cuerda. Lo intentaron una vez, se retiraron, regresaron y lo terminaron. A pesar de ser uno de los atletas patrocinados de más alto nivel del planeta, su hogar en la carretera era una camioneta morada de mamá futbolista. Condujo esa minivan destartalada por toda Norteamérica, desde los desiertos del oeste de Estados Unidos hasta las cumbres heladas de Canadá, viviendo casi completamente al aire libre. Para Will, la escalada era la única versión de sí mismo en la que había confiado plenamente. Alex Honnold una vez lo llamó un escalador de escaladores. El tipo de persona que solo quería sentarse alrededor de una fogata y compartir grandes aventuras. No la fama, no los patrocinadores, solo la roca. Pero la escalada que definió la carrera de Will Stanhope comenzó en 2011 y no se terminaría hasta 2015. Tuvo lugar en una cadena montañosa en Columbia Británica, en una torre de granito de 600 metros llamada Snowpatch Spire. Este lugar era tan remoto que la mayoría de los escaladores nunca lo ven fuera de las fotografías. Llegar ahí requiere un vuelo en helicóptero hacia un valle rodeado de glaciares, a una altitud donde el aire es escaso y las tormentas llegan sin previo aviso. No hay caminos, ni senderos, ni forma de salir excepto por donde entraste. En la cara este de esa torre, Will había identificado una ruta que otros escaladores habían visto y de la que se habían alejado. Implicaba 13 largos completos de escalada a un nivel de dificultad donde incluso los mejores escaladores del mundo luchan y fracasan. Una ruta tan difícil que las pequeñas variaciones entre las presas individuales marcan la diferencia entre lo posible y lo imposible. Will, junto con su compañero Matt Segal, había pasado más de 100 días estudiando esa ruta durante 4 años. Y el 14 de agosto de 2015 finalmente hicieron su intento final. Durante el ascenso, había secciones tan delgadas que Will literalmente tuvo que meter sus dedos en grietas heladas y delgadas como navajas y girar sus articulaciones hasta que se trabaran solo para poder impulsarse hacia arriba. Hizo esto durante miles de pies. Y lo lograron. Finalmente lo lograron. Sigue siendo una de las escaladas en roca más difíciles en la historia de Canadá. Para ser honesto, incluso diría que en la historia de la escalada en Norteamérica, el propio Will dijo que si la montaña hubiera tenido solo una presa menos, habría sido imposible para siempre. Llamaron a su ruta la ruta conmemorativa Tom Egan, nombrada así en honor al querido escalador canadiense que había muerto joven. Nadie la repitió en los años siguientes, y nadie lo hará jamás. Porque en 2022 un desprendimiento de rocas destruyó permanentemente la sección crítica de la ruta. La ruta que Will conquistó literalmente ya no existe en el planeta. Pero el logro permanece. En este punto, Will simplemente era imposible de ignorar. Las marcas más importantes de la industria de actividades al aire libre empezaron a buscarlo. Se convirtió en el atleta principal patrocinado por Arc'teryx. Eso es el equivalente en la escalada a ser fichado por Nike o Adidas. También contaba con el apoyo de DMM, la legendaria marca de equipo de Gales, y Maxim Ropes. Will no se detuvo ahí. Él mismo se convirtió en narrador, escribiendo para las principales revistas de escalada y apareciendo en Real Rock, la gira de cine más prestigiosa del deporte. Apareció en National Geographic. Will Stanhope fue presentado al mundo exterior como el rostro del espíritu canadiense audaz y aventurero. Como el tipo de persona con la que te gustaría sentarte alrededor de una fogata. Y quizá en parte eso es lo que realmente era. Pero detrás de los logros, las apariciones y los patrocinadores, Will tenía un problema. Mira, escalar es un deporte peligroso. Will ciertamente lo sabía.
Pero saber del peligro y vivir las pérdidas son dos cosas completamente diferentes. En 2017, el amigo cercano de Will, Hayden Kennedy, se quitó la vida. Kennedy era uno de los mejores jóvenes alpinistas de Norteamérica. Tenía 27 años y acababa de sobrevivir a una avalancha en una montaña remota de Montana que le quitó la vida a su compañera de escalada, Inga Perkins. No pudo vivir con el trauma del evento y decidió quitarse la vida. Al año siguiente, en 2018, Marc-André Leclerc murió en una avalancha en Alaska. Leclerc era un escalador canadiense brillante y reservado que se movía por las montañas como nadie más que estuviera vivo. Luego, otro amigo cercano, Michael Gardner, murió en las montañas de Nepal. Eso hace 3 personas con las que Will había viajado, acampado y escalado junto a ellas. 3 personas que entendían exactamente la vida que él llevaba porque ellos también la vivían y ahora ya no estaban. Matt Seagal, su compañero en la ruta Tom Egan, describió lo que siguió con una dolorosa sencillez. Con cada amigo perdido, eso le cobró una factura muy grande a Will y se manifestó en forma de adicción. Will empezó a beber en exceso. Sus padres confirmaron después que él había estado en rehabilitación más de una vez. Su hermana escribió públicamente sobre los graves problemas de salud mental que él estaba enfrentando. Y había algo más. A partir de diciembre de 2025, Will Stanhope fue acusado de 9 cargos criminales presentados por la provincia de Columbia Británica. Los cargos incluían agresión sexual, allanamiento de morada, acoso criminal, 4 cargos de agresión y 2 cargos de daños. Según los registros públicos, estos incidentes separados ocurrieron durante un solo año en Squamish, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. Estaba programado para ser juzgado en la Corte Provincial de North Vancouver el 14 de diciembre de 2026 en una audiencia de 5 días. Para el público, para sus 38,000 seguidores en Instagram y para sus principales patrocinadores, seguía siendo el guía de roca más puro y de élite. Pero en la comunidad tan unida de Squamish, su presunta conducta violenta, según se decía, se estaba convirtiendo en un secreto a voces. Y para el sistema de justicia canadiense, era un hombre enfrentando acusaciones que podrían terminar permanentemente con su libertad y su carrera. Toda su realidad se estaba desmoronando. El cerco se cerraba. Y así, enfrentando una vida que ya no podía controlar, Will hizo lo que había hecho desde que tenía 8 años. Así que volvió a la roca. Lo que nos lleva a la mañana del jueves 13 de abril de 2026. Will estaba con Marina León, una coach de vida y terapeuta corporal que vive en Pemberton, un pequeño pueblo de montaña a 1 hora al norte de Squamish. Ella y Will habían entrado en contacto por internet. Cuando ella aceptó escalar con él esa mañana de jueves, era la primera vez que se conocían en persona. El plan original era conducir hasta un sector de escalada resguardado llamado The Circus en Chiacamus Canyon. Ahora necesitas saber una cosa sobre la escalada en roca al aire libre. La roca mojada es roca peligrosa. Cuando el granito se moja, la fricción que mantiene tus pies en la pared desaparece. La mayoría de los escaladores experimentados ni siquiera escalan ciertos tipos de roca cuando llueve. El circo fue una elección inteligente, precisamente porque su geometría sobresaliente desvía el agua de forma natural. La lluvia no iba a ser un factor ahí. Pero esa mañana Will llamó y cambió el plan. Pensó que el Squamish Chief, una pared de 2,000 pies que estaba cerca, se mantendría seca y quería escalar esa en su lugar. Marina condujo desde Pemberton, observando cómo se formaban nubes oscuras en todas las direcciones. Cuando llegó al estacionamiento, le dijo a Will que no se sentía cómoda. Él miró al cielo y dijo: «Tienes razón, quizá nos metí en un problema ahí». Ninguno de los dos tenía casco. Marina había dejado el suyo en casa, esperando una zona deportiva con desplome donde los cascos no son necesarios. En una pared como el Chief, donde la roca sobre ti se eleva miles de pies y siempre existe la posibilidad de piedras sueltas, el uso de casco es lo normal. Will tampoco tenía uno, decidieron escalar de todos modos. Comenzaron en una ruta de fisuras sencilla cerca de la base de la pared. En la escalada en roca, las fisuras no son solo características de la roca, sino caminos. En una pared de granito como la del jefe, donde la superficie suele ser demasiado lisa para agarrarse, los escaladores siguen las fisuras hacia arriba, metiendo los dedos y las manos en la grieta y girándolos para crear fricción, usando esa fricción para sostener su peso corporal mientras avanzan. Es doloroso, técnico y para alguien del nivel de Will algo completamente instintivo. La ruta se completó sin incidentes. Luego la llovizna regresó. Se pararon al pie del muro y hablaron sobre sus opciones.
Había un sector más bajo cerca llamado Smoke Bluffs, donde el terreno era menos exigente, y Will conocía cada centímetro de ese lugar. Pero en vez de eso, caminaron más lejos a lo largo de la base de la Grand Wall y se detuvieron al pie de una ruta de 2 largos llamada Ruta Vaga. Ahora, Will Stanhope había escalado Ruta Vaga sin cuerda más veces de las que podía contar. Para él, estar al pie de la ruta en una mañana lluviosa de jueves no era un reto, era un día cualquiera en una roca que conocía bien. Marina, por otro lado, miró al cielo y a la pared. La roca estaba mojada en algunas partes. Ninguno de los dos tenía casco, pero ella no dijo nada. Después de todo, él era el profesional. Se amarraron y empezaron a escalar. Marina lideró el primer largo. Liderar un largo significa que eres el primero en subir, colocando tus propios seguros en la roca mientras avanzas, con tu compañero abajo soltando cuerda. Si te caes, caes más allá de tu última pieza de protección antes de que la cuerda te detenga. El primer tramo de Ruta Vaga está clasificado como 5-10B. Para que tengas una idea, los escaladores recreativos en un gimnasio normalmente llegan a un 5-10 después de meses de entrenamiento. Para Marina fue un verdadero desafío. Ella lo escaló con cuidado a pesar de la llovizna intermitente y se aseguró en la cima. Para Will, normalmente, una 5-10B era el equivalente a un trote de calentamiento, pero este no era un día normal. Will gritó desde abajo, le sugirió que bajara de nuevo. La roca se estaba poniendo más mojada. Lo sensato era rapelar y dar por terminado el día. Marina miró a su alrededor desde su anclaje. Ella ya estaba allá arriba, y las protecciones ya estaban colocadas. Bajar significaba sacar todo y empezar de nuevo. Ella gritó hacia abajo, «Ya estoy aquí arriba, ¿por qué no subes y podemos bajar juntos si no nos sentimos bien?» Will subió para encontrarse con ella, y cuando llegó arriba, tomó una decisión. En vez de rapelar hacia abajo para estar a salvo, iban a subir y él lideraría el segundo tramo. Encima de él estaba el segundo tramo. Se quedó ahí un momento y levantó la vista hacia él. La lluvia caía de manera constante y continua ahora, pero no le importaba a Will porque el segundo tramo de Ruta Vaga sigue un diedro. Eso es una esquina natural en el granito donde dos caras de roca se encuentran en un ángulo, como la esquina interior de una habitación volteada de lado. Esa esquina crea una grieta continua que sube directamente por la pared. En condiciones secas es limpia y confiable. Y lo más importante, la geometría de una esquina desvía el agua, así que la grieta en sí estaba seca incluso cuando la roca alrededor se volvía resbalosa. Will comenzó a escalar. Se movió hacia arriba de manera eficiente, sin dudar y sin esfuerzo. Después de todo, él había escalado sin cuerda docenas de veces. Ahora, cuando el diedro termina cerca de la cima de la sección, la escalada cambia de encajar tus manos y pies de forma segura dentro de una grieta a salir a una cara expuesta, ligeramente inclinada, de roca completamente lisa llamada placa. Para escalar una placa no puedes depender de agarrarte de nada porque no hay presas para las manos. Lo único que te mantiene ahí es la fricción entre la suela de goma de tu zapato y la superficie de la roca. En condiciones secas eso tiene sentido. Los zapatos de escalada incluso están diseñados para adherirse a la textura microscópica del granito, con una fiabilidad impresionante. Pero recuerda, estaba lloviendo, así que la placa en la cima de Ruta Vaga estaba mojada. Ocurrió en un instante. Un segundo, Will se movía hacia la izquierda sobre la superficie mojada, con su cuerda arrastrándose detrás de sus pies. Al instante siguiente, su zapato perdió contacto con la roca. Sin nada de qué agarrarse y con la cuerda en la posición equivocada, su cuerpo dio una vuelta. No tuvo tiempo de reaccionar, ni de agarrarse de nada. Cuando un escalador cae, esperas que simplemente caiga hacia abajo hasta que la cuerda lo detenga. Pero eso no fue lo que pasó aquí. Marina no vio el momento exacto en que resbaló. Pero cuando volvió a mirar hacia arriba, Will estaba cayendo de lado, su cuerpo girando violentamente hacia atrás por el aire. Para entender por qué pasó esto, solo tienes que imaginarte la cuerda. Cuando escalas, la cuerda está atada a tu cintura y cuelga recta hacia abajo entre tus piernas. Pero cuando te mueves de lado por una pared, como lo hizo Will para pisar la losa, la cuerda puede arrastrarse detrás de tu pantorrilla o tu tobillo. Si resbalas mientras la cuerda está detrás de tu pierna, actúa como una trampa. Al caer, la cuerda se tensa desde abajo. Te jala violentamente las piernas hacia arriba, mientras la gravedad tira de tu torso pesado hacia abajo. En una fracción de segundo quedas completamente volteado de cabeza. Y eso fue lo que le pasó a Will. Cayó aproximadamente 9 metros y la cuerda que había colocado en la roca de abajo aguantó perfectamente y soportó su peso. Pero al resbalar, su pie impactó contra una pequeña repisa en la caída.
Ese impacto, combinado con la cuerda que se enganchó detrás de su pierna, hizo que su cuerpo se azotara violentamente hacia atrás. Dio vueltas en el aire como una rueda. Sus pies apuntaron hacia el cielo, y su cabeza, la parte más pesada de su cuerpo, se balanceó como un péndulo, golpeando directamente contra la sólida pared de granito. Y recuerda, ninguno de los dos llevaba casco. Will quedó completamente inconsciente. Él colgaba sin fuerzas del extremo de la cuerda. Marina actuó de inmediato. Comenzó a bajarlo hacia su posición en el anclaje. Y entonces sucedió algo increíblemente perturbador. Mientras colgaba en el aire, descendiendo lentamente hacia ella, Will despertó. Marina lo bajó y lo aseguró. Estaba lúcido y respondía. De hecho, le estaba hablando a ella. Para cualquiera que estuviera mirando, podría haber parecido un milagro. Tuvo una caída enorme de cabeza contra granito sólido y sobrevivió. Marina lo aseguró y juntos lograron bajarse lentamente hasta la base del acantilado. Para ese momento, habían pasado aproximadamente 10 minutos desde la caída. Marina llamó inmediatamente al 911. Ella les dijo que Will estaba gravemente lastimado y les pidió que enviaran ayuda de inmediato. Tenía un pie roto. Uno de sus ojos estaba tan hinchado que no podía abrirlo y rápidamente se estaba llenando de sangre. Pero estaba caminando y hablando. De hecho, Will estaba tan activo que incluso se opuso a llamar a un helicóptero de rescate. Le dijo a Marina que podía simplemente levantarse y salir caminando por su cuenta. De hecho, intentó ponerse de pie, pero su pie roto no se lo permitió. Parecía que todo estaba bien, considerando todo lo que había pasado. Pero 20 minutos después de la caída, la actitud de Will empezó a cambiar. Se volvió cada vez más desorientado, y luego empezó a nacer algo muy específico. Empezó a hurgarse el oído. Estaba hurgándose el oído, metiendo el dedo muy profundo, actuando como si tuviera un tapón atascado adentro, o como si intentara destaparlo después de una inmersión profunda bajo el agua. Marina, quien tenía algo de formación médica, notó este comportamiento extraño. Ella extendió la mano y palpó cuidadosamente su cráneo, y fue entonces cuando la sangre se le heló. Aviso rápido, cada mes hago un video solo para Patreon. Las advertencias estaban ahí. No lo verás en ningún otro lugar. Si eso es lo tuyo, los enlaces están en la descripción. Cuando Marina tocó su cabeza, sintió una línea de inflamación intensa que iba directamente desde la parte frontal de su corteza hasta la parte trasera. Inmediatamente supo que Will estaba experimentando un intervalo lúcido. Mira, cuando un ser humano recibe un fuerte golpe contundente en un costado de la cabeza sin casco, el cráneo a menudo se fractura. Justo debajo del cráneo hay una arteria llamada arteria meningea media. Si los fragmentos de hueso de una fractura provocan una ruptura en esa arteria, la sangre arterial empieza de inmediato a entrar a presión en ese pequeño espacio entre el cráneo y el cerebro. Y lo que hace que esto sea diabólico es que la víctima ni siquiera lo notaría porque la conmoción inicial deja a la víctima inconsciente temporalmente. Básicamente, el cerebro se reinicia unos minutos después. La víctima despierta, habla y actúa totalmente normal. Este es el intervalo lúcido. Pero por dentro, un reloj biológico está corriendo. El cráneo humano es una caja cerrada y rígida. No puede expandirse. A medida que la sangre sale de la arteria rota, se forma un gran charco. Sin ningún otro lugar a donde ir, este charco de sangre comienza a empujar el tejido cerebral hacia afuera. Uno de los primeros síntomas físicos de esta inmensa y aplastante presión dentro del cráneo es una sensación de plenitud detrás del tímpano. Will no se estaba hurgando el oído porque estuviera tapado. Se estaba rascando el oído porque su cerebro estaba siendo comprimido hasta la muerte desde adentro hacia afuera. 50 minutos después de la caída, los equipos de búsqueda y rescate llegaron a pie. Para entonces, la hinchazón craneal de Will se había vuelto mortalmente grave. Todavía estaba hablando, pero su cerebro estaba fallando. Miró a Marina, la mujer que acababa de salvarle la vida, y no podía recordar su nombre. La presión estaba borrando su memoria en tiempo real. Lo que siguió fue una demora agonizante. Los primeros en responder inicialmente planearon sacar a Will en una camilla por el sendero empinado y rocoso, pero cuando sus signos vitales comenzaron a caer, se dieron cuenta de que nunca sobreviviría a la caminata. Cambiaron de planes y pidieron un helicóptero. Pasaron 3 horas desde la caída hasta que llegó el helicóptero, y aún así no lo llevó directamente al hospital. Lo dejaron en un estacionamiento para ser transferido a una ambulancia. Durante 4 horas, Will Stanhope estuvo sentado en el suelo, perdiendo la razón poco a poco, atrapado dentro de un cráneo fracturado, mientras la presión aumentaba y aumentaba.
Para cuando finalmente llegó al hospital y fue sometido a una cirugía de emergencia para remover una parte de su cráneo y aliviar la hinchazón, el daño ya estaba hecho y fue catastrófico. Durante unos días parecía estar estable. La comunidad de escaladores contuvo la respiración, pero el daño era demasiado grave. Su condición seguía empeorando cada vez más. Y el 23 de abril de 2026, 10 días después de la caída, Will Stanhope falleció. Tenía 39 años. Para ser honesto, no estoy muy seguro de qué pensar de Will Stanhope. Hay un hombre que pasó 30 años construyendo algo extraordinario en la roca y lloró a sus amigos de la única manera que sabía, subiendo más alto, esforzándose más y permaneciendo en la pared más tiempo que cualquier otro. Quien, según todos los que lo conocieron mejor, era realmente talentoso. Pero también era alguien que enfrentaba acusaciones graves, lo suficientemente serias como para terminar legítimamente con su libertad y su carrera. Acusaciones que ahora nunca serán probadas en un tribunal, y que dejarán atrás a personas que quizá nunca obtengan las respuestas que merecen. La justicia no se cumplió porque Will Stanhope murió 7 meses antes de su audiencia. Pero esta siguiente leyenda fue declarada culpable en tiempo real por una turba de furiosos sherpas armados con piolets. Pasó de ser adorado como un atleta sobrehumano a ser el hombre más odiado en la historia del alpinismo en solo 6 meses. Una mañana rutinaria, después de sobrevivir a la ira del mundo, salió a escalar para practicar sin sus guantes. Esto es lo que le costó: